El descubrimiento, cariño, no puedo esperar a la fiesta de la empresa esta noche. Al fin podremos aparecer juntos en público. Esta vez, no tendré que inventar una excusa para dejar a Jade en casa. Jade Adams leyó esas palabras en el celular de su esposo, y su mundo se derrumbó en segundos. 8 años de matrimonio, 8 años creyendo que Cla la protegía de esas fiestas por amor, 8 años siendo la esposa perfecta, inteligente y dedicada, que abandonó una carrera prometedora para apoyar sus sueños. Pero en ese instante, mirando el mensaje que él había enviado a Ayla, su secretaria de 24 años, una verdad se cristalizó en la mente brillante de Jade: no era la esposa protegida, era la esposa oculta. Cla no sentía vergüenza de llevarla a las fiestas, sentía vergüenza de ella. Desde la ventana de su ático en Londres, viendo cómo la vida seguía igual allá abajo, Jade tomó una decisión que lo cambiaría todo. Si Cla quería esconderla, ella se volvería imposible de ignorar. Si pensaba reemplazarla con una joven ingenua, descubriría que había subestimado por completo a la mujer con la que se había casado. La venganza, después de todo, es un plato que se sirve frío, y Jade tenía toda la paciencia del mundo para preparar el banquete perfecto. En la próxima fiesta de la empresa, aquella donde Cla presentaría a Ayla como su nueva pareja, recibiría la sorpresa de su vida, porque Jade Adams, la mujer sencilla de la que él se avergonzaba, estaba a punto de transformarse en la rival más peligrosa que había enfrentado. El juego había comenzado, y esta vez, Jade pondría las reglas. El sol de Londres golpeaba sin piedad los ventanales del ático en Shoreditch, pero Jade apenas sentía el calor. Sus ojos oscuros, normalmente vivos y expresivos, estaban fijos en la pantalla del celular que temblaba entre sus manos delicadas. Los mensajes recién descubiertos eran cuchilladas en su corazón. Cariño, no puedo esperar a la fiesta de la empresa esta noche. Al fin podremos aparecer juntos en público, había escrito Cla. Iva, su secretaria, respondió: yo también, amor, esta vez no tendrás que inventar una excusa para dejar a Jade en casa. Cla, el mismo hombre con el que Jade había compartido 8 años de su vida, cerró los ojos. Sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Cuántas veces le había dicho Cla que esas fiestas eran puro negocio, que sería tedioso para ella, que prefería protegerla de un ambiente corporativo hostil? ¿Cuántas veces lo había creído, incluso sintiéndose especial por tener un esposo tan considerado? Ahora todo encajaba: los viajes constantes, las llamadas susurradas, el perfume distinto en su ropa, las noches en que volvía demasiado tarde para cualquier reunión. Cla no la protegía, la escondía. Jade, con 29 años, se levantó lentamente del sofá de cuero italiano que habían elegido juntos en su luna de miel en Milán. Descalza, sintió el frío del mármol bajo sus pies mientras caminaba hacia el balcón con vista panorámica a la ciudad. Abajo, la vida seguía como si nada. Claxon de autos, gente apurada, vendedores ambulantes gritando sus ofertas, como si su mundo no acabara de romperse. Jade era todo lo que un hombre podía desear: abogada graduada en la London School of Economics, con una especialización en Derecho Corporativo en la Universidad de Barcelona. Había renunciado a una carrera prometedora para apoyar a Cla en su negocio de importaciones. Su belleza era natural y llamativa: cabello negro en suaves ondas sobre los hombros, piel clara, ojos almendrados, una sonrisa capaz de iluminar cualquier sala. Pero más que su apariencia, era su inteligencia lo que atraía miradas. Jade tenía una mente analítica y estratégica que había ayudado a Cla a construir su imperio. Aunque él jamás reconociera públicamente su aporte, ella revisaba contratos, detectaba vacíos legales, proponía nuevas expansiones, siempre desde la sombra, siempre detrás de escena. Ahora, contemplando el horizonte londinense, sintió una transformación dentro de sí. El dolor de la traición se endurecía en algo distinto. No era solo rabia, era determinación, era sed de justicia. Su sangre hervía, su mente funcionaba a máxima velocidad. Regresó al interior y observó cada detalle a su alrededor: el cuadro de Frida Kahlo que había elegido, los muebles seleccionados con amor, la biblioteca personal, perfectamente ordenada. Ese era su hogar, su vida, y Cla la había pisoteado. El celular vibró, un mensaje de su mejor amiga, Carmen. Jade, cielo. Vi una foto en Instagram de la fiesta de la empresa de Cla. ¿No fuiste? Estaba con
una mujer. Jade no necesitaba la foto para saber quién era, Hila, la rubia de 24 años que Kla había contratado 6 meses antes como asistente ejecutiva. La misma que sonreía demasiado cuando Jade iba a la oficina, la misma que se esforzaba en mostrar intimidad con los asuntos personales de Kla, pero esta vez sería distinto. Jade ya no sería la esposa ingenua que se quedaba en casa mientras su marido se divertía con su amante, había descubierto algo que ellos jamás imaginaron que sabría. La fiesta anual de la Asociación Británica de Importadores sería la próxima semana, en el Savoy Hotel, el evento más importante en la agenda de Kla, donde esperaba cerrar contratos millonarios con inversionistas internacionales. Una sonrisa lenta y calculada se dibujó en los labios de Jade. Ella conocía cada detalle del negocio de Kla, cada cliente, cada proveedor, cada movimiento financiero. Al fin y al cabo, quien creían que organizaba los documentos, preparaba las presentaciones y revisaba los contratos. Siempre ella, esa noche, mientras Kla trabajaba hasta tarde, código para estar con Hila. Jade se encerró en su oficina personal. Las paredes estaban decoradas con sus diplomas y certificaciones. Logros que había dejado a un lado para apoyar a su esposo, ahora serían sus armas. Abrió su portátil y empezó a trabajar. Primero, necesitaba entender la estrategia de Kla en la fiesta. Accedió discretamente a su correo corporativo, la contraseña la sabía desde hacía años, y comenzó a trazar un mapa. Cada reunión, cada presentación, cada persona importante que asistiría. Después inició su propia investigación, llamó a viejos contactos de la universidad, colegas de sus días de prácticas en bufetes de abogados, proveedores que conocía desde los primeros años de matrimonio. Jade estaba construyendo su propia red, preparando el terreno para lo que vendría. Las horas pasaron sin que lo notara. Cuando Kla volvió a casa a las 3 de la madrugada, encontró a su esposa durmiendo plácidamente en la cama. No tenía idea de que ella había pasado toda la noche planeando. En los días siguientes, Jade mantuvo su rutina normal, preparaba el desayuno de Kla, preguntaba por su día, fingía interés en sus historias de reuniones importantes, pero por dentro, se preparaba como una ajedrecista, planeando decenas de movimientos por adelantado. Sabía que la venganza es un plato que se sirve frío, y tenía toda la paciencia del mundo. Kla e Hila habían subestimado a la mujer equivocada. Muy pronto descubrirían que Jade no era solo una esposa trofeo, era una fuerza de la naturaleza. Cuando llegara la noche de la fiesta, el mundo de Kla se derrumbaría, y Jade estaría allí para presenciar cada segundo de su humillación. La primera jugada del juego había comenzado, y ella ya tenía varias de ventaja. ¿Qué harías tú si descubrieras una traición así? ¿Lo enfrentarías de inmediato o planearías tu venganza? Deja tu opinión en los comentarios. Una semana había pasado desde el devastador descubrimiento, y Jade se había transformado por completo. Por fuera, mantenía la misma rutina de siempre, se levantaba temprano, preparaba café, despedía a Kla con un beso en la mejilla, pero por dentro, funcionaba una máquina de guerra a plena capacidad. Ese martes por la mañana, mientras Kla canturreaba en la ducha, probablemente pensando en Hila, Jade ultimaba los detalles de su plan. Había pasado noches enteras estudiando cada movimiento de su esposo, cada patrón de conducta, cada debilidad que pudiera explotar. Su primer paso había sido brillante por su sencillez. Buscó a Helen Vasquez, la organizadora de eventos corporativos más renombrada de Londres. Helen era conocida por sus impecables contactos y por su absoluta discreción. Exactamente lo que Jade necesitaba. Señora Adams, le dijo Helen durante su reunión en un discreto café de Notting Hill, entiendo perfectamente su situación. Muchas mujeres pasan por lo mismo, y sí, puedo ayudarla. El plan era elegante. Helen conseguiría para Jade una invitación VIP a la fiesta de la Asociación Británica de Importadores, no como la esposa de Kla, sino como representante de un supuesto grupo de inversionistas europeos interesados en el mercado latinoamericano. La identidad se construiría con documentos impecables, algo que Helen ya había hecho para otras clientas en situaciones similares, pero Jade no se detendría ahí. Había descubierto algo que hacía todo aún más delicioso. Ricardo Mendoza, el mayor rival de Kla en el sector de importaciones, también estaría en la fiesta. Un hombre de 55 años, elegante, extremadamente exitoso, y que siempre había mostrado un interés discreto en Jade, en los pocos eventos sociales que habían compartido en los últimos días. Jade se había encontrado por casualidad con Ricardo en algunos lugares estratégicos de la ciudad, primero en un Starbucks, donde olvidó llevar dinero y él, caballeroso, pagó su café. Luego en la Tate Modern,
donde tuvieron una fascinante conversación sobre la exposición de artistas contemporáneos. Ricardo era inteligente, culto, y claramente atraído por ella. Tienes una perspectiva única sobre el arte, Jade, comentó él, mientras observaban una obra de Gabriela Rosco. Es una lástima que Cla no comparta tus intereses culturales. Las palabras de Ricardo plantaron una semilla. Él conocía demasiado bien a Cla, sabía que su esposo jamás valoraba la inteligencia y la sofisticación de Jade, la información y el movimiento, y ahora, esa información sería crucial para los siguientes pasos de su plan. Esa tarde, Jade recibió la llamada que estaba esperando. Era Carmen, su mejor amiga, periodista de sociedad en una de las revistas más importantes de Londres. Jade, conseguí la información que me pediste, dijo Carmen en voz baja. Lila Herrera, 24 años, licenciada en negocios por la Universidad de Londres, lleva 6 meses trabajando en la empresa de Clay. Sí, estará en la fiesta como su invitada oficial. Oficial, repitió Jade, sintiendo un dolor punzante que pronto se transformó en combustible para su determinación. Sí, cariño, por lo que averigüé. Cla la registró como su socia de negocios para el evento. Aparentemente, planea presentarla ante los inversionistas internacionales. La sangre de Jade hervía. Cla no solo la engañaba, la estaba reemplazando públicamente, presentando a Hila como si fuera una parte fundamental de su negocio, cuando quien realmente había construido todo a su lado había sido Jade. Pero esta información solo fortaleció su resolución. Si Cla quería jugar así, ella jugaría mejor. Esa noche, después de que Cla se marchara a una de sus reuniones tardías, Jade puso en acción la segunda fase de su plan. Llamó a Miguel Santos, uno de los abogados corporativos más respetados de Londres. Miguel había sido su profesor en la universidad y mantenían contacto a lo largo de los años. Jade, qué sorpresa escucharte, dijo Miguel, genuinamente feliz. ¿Cómo están las cosas? Todavía lamento que hayas dejado la abogacía. Eras una de las mentes más brillantes de tu clase. Miguel, necesito tu ayuda con algo delicado, respondió Jade. ¿Podrías verme mañana? Es un asunto empresarial bastante complejo. La reunión se fijó para el día siguiente, en la elegante oficina de Miguel, en el West End. Cuando Jade llegó, con un impecable traje negro que acentuaba su figura y autoridad natural, Miguel no pudo ocultar su admiración. Estás radiante, Jade. ¿Qué puedo hacer por ti? Jade explicó su situación con la frialdad de una negociadora experimentada. No mencionó la traición, eso sería irrelevante para los aspectos legales. En cambio, se centró en los hechos. Quería conocer sus derechos como esposa respecto al negocio familiar, especialmente considerando su contribución no reconocida al crecimiento de la empresa. Interesante, murmuró Miguel mientras tomaba notas. ¿Tienes documentación de esas contribuciones? Jade sonrió. Durante 8 años, había guardado meticulosamente copias de todos los contratos que había revisado, de todos los análisis de mercado que había preparado, y de todas las estrategias que había desarrollado. Cla nunca había sabido de esta organización. Él asumía que ella ayudaba un poco y luego olvidaba todo. Tengo todo documentado, Miguel, cada correo, cada archivo, cada contribución. Cla nunca imaginó que mantenía registros tan detallados. Los ojos de Miguel brillaron con interés profesional. Jade, esto es oro puro. Con esta documentación, podemos probar una contribución intelectual sustancial al negocio. Si algo llegara a pasar con tu matrimonio, algo podría estar a punto de suceder. Jade interrumpió suavemente. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Cla estaba en un restaurante íntimo con Hila, planeando cómo presentarla en la fiesta la próxima semana. No tenía ni idea de que cada uno de sus movimientos estaba siendo cuidadosamente vigilado y catalogado por Jade. Cariño, verás lo maravilloso que será, susurró Hila, jugando con su cabello rubio. Al fin podremos ser una pareja de verdad en público. Sí, mi amor, respondió Cla, tomando su mano sobre la mesa. Después de la fiesta hablaré con Jade sobre el divorcio. Ya no puedo vivir esta mentira. Si hubieran sabido que Jade ya había descubierto todo y estaba orquestando su destrucción pública, probablemente no habrían sonreído con tanta confianza. A la mañana siguiente, Jade se despertó con una sensación de poder que no sentía desde hacía mucho tiempo. Hoy sería el día para comenzar la fase final de su plan. Se puso un vestido azul marino que resaltaba sus ojos, aplicó un maquillaje impecable y recogió su cabello en un elegante moño. Cuando Cla bajó a tomar café, encontró a su esposa más hermosa que nunca. Te ves hermosa hoy, Jade, comentó, pero había algo distraído en su voz. Su mente estaba claramente en otro lugar, o más bien,
con otra persona. Gracias, cariño, respondió ella con una sonrisa serena. Tengo una reunión importante hoy. ¿Una reunión? Pareció sorprendido Cla. Hace meses que no mencionas ningún compromiso profesional. Sí, estoy pensando en volver al trabajo. Tal vez es hora de retomar mi carrera. Cla casi se atragantó con su café, la idea de que Jade regresara al mercado laboral. Claramente lo incomodaba. Una esposa independiente sería un obstáculo para sus planes con Hila, pero, cariño, no hace falta. Yo me encargo de todo, lo sé, amor, replicó Jade, besándole la frente. Pero una mujer necesita sentirse útil, ¿no crees? Después de que Clase fue al trabajo, Jade se permitió un momento de satisfacción. En pocos días, en la fiesta más importante de la carrera de su esposo, emergería como el huracán que él nunca vio venir. La venganza estaba tomando forma y sería más dulce de lo que jamás imaginó. ¿Crees que Cla e Hila merecen lo que está a punto de sucederles? La gala. Solo faltaban 3 días para la fiesta de la Asociación Británica de Importadores. Jade estaba ultimando los detalles de su transformación. Pasó la mañana en uno de los salones más exclusivos de Londres, donde un equipo de profesionales trabajó para realzar su belleza natural hasta un nivel impresionante. La transformación y la preparación. Su cabello oscuro caía ahora en ondas perfectas que enmarcaban su rostro de manera casi cinematográfica. El maquillaje, aplicado por un artista que trabajaba con celebridades, resaltaba sus ojos almendrados de forma elegante e hipnótica. Sus uñas, pintadas de un rojo que simbolizaba poder, completaban la transformación, pero el verdadero cambio no era físico, era interno. Jade había recuperado la confianza que había abandonado durante los años de su matrimonio. Ahora, al mirarse en el espejo, veía a la mujer brillante y decidida que había sido antes de reencontrarse con Cla. Su primera parada después del salón fue en la boutique de Paloma Herrera, una de las diseñadoras más reconocidas de México. Jade había programado una reunión privada para elegir el vestido que usaría en la fiesta, una prenda que debía transmitir poder, elegancia y un mensaje muy claro. Ya no era la esposa sumisa que todos conocían. Señora Adams, la saludó Paloma con una sonrisa genuina. Es un placer verla de nuevo. Escuché que buscaba algo especial. Muy especial, confirmó Jade. Necesito un vestido que haga una entrada inolvidable. Paloma, que había vestido a primeras damas y estrellas internacionales, entendió al instante la misión. Tengo exactamente lo que necesita. El vestido era una obra maestra. Un modelo exclusivo en seda italiana verde esmeralda que contrastaba perfectamente con la piel de Jade. El corte era impecable, elegante para un ambiente corporativo, pero con un toque de sensualidad que aseguraría que todas las miradas se posaran en ella. La pieza costaba el equivalente a 3 salarios mensuales de empleados, pero Jade no dudó. Después de todo, había ayudado a construir la fortuna que ahora usaría para su venganza. Es perfecto, murmuró, observándose en el espejo, absolutamente perfecto. Mientras tanto, a unas cuadras, Cla intentaba concentrarse en su oficina, pero su mente estaba completamente ocupada con pensamientos sobre Hila. Había pasado la mañana en WhatsApp con ella, planificando cada detalle de cómo se presentarían en la fiesta. Cariño, compré un vestido rosa claro para la fiesta, había escrito Hila. ¿Crees que me queda bien? Te ves hermosa con cualquier color, mi amor, respondió Cla. No puedo esperar a presentarte a todos como mi pareja. Lo que Cla no sabía era que Jade tenía acceso a todas estas conversaciones. En los últimos días, había instalado discretamente un software de monitoreo en su teléfono, una habilidad que había desarrollado durante sus estudios de derecho digital. Cada mensaje, cada plan, cada movimiento que hacían, era conocido por ella antes de que ocurriera. Esa tarde, Jade tuvo su última reunión con Ellen Vázquez para ultimar los detalles de su identidad falsa para la fiesta. Ellen había creado un personaje perfecto. Jade sería presentada como Jade Montenegro, representante de un consorcio de inversionistas europeos interesados en expandir negocios en América Latina. Todos los documentos están listos, explicó Ellen, entregándole una carpeta elegante. Tu tarjeta de presentación, credenciales de la empresa ficticia, incluso un sitio web profesional que creamos. Serás una de las personas más importantes en la fiesta y los contactos que mencionaste. Ah, sí, interrumpió Jade. Ricardo Mendoza ya confirmó su asistencia, y yo dejé caer discretamente que habría una inversora femenina muy interesante. Mostró interés inmediato. También hablé con algunos periodistas económicos. Estarán allí para cubrir los negocios principales.
pero siempre se interesan por caras nuevas y atractivas. Jade sonrió, todo estaba cayendo perfectamente en su lugar esa noche. Durante la cena, Jade observó a Kla con atención, él estaba visiblemente nervioso, revisando su teléfono constantemente y mostrando un aire distante. Claramente, la proximidad de la fiesta y la posibilidad de finalmente salir en público con Hila lo ponían ansioso. Pareces preocupado, cariño, comentó Jade casualmente, cortando delicadamente el salmón en su plato. Oh, es solo trabajo, ya sabes cómo son estas fiestas corporativas, mucho estrés, muchos negocios importantes. Imagino, va solo, por un breve momento. Kla dudó. Jade pudo ver el conflicto interno reflejado en sus ojos, parte de él quería decir la verdad, liberarse de la mentira, pero otra parte aún no tenía el valor. Sí, iré solo, sabes que no me gustan esas cosas, cierto, aceptó Jade, tomando un sorbo de vino, pero a veces me pregunto si no debería obligarme a participar más en tu vida profesional. Después de todo, somos un equipo. No, la ironía en su voz pasó completamente desapercibida para Kla, demasiado ocupado respondiendo un mensaje de Hila bajo la mesa. Más tarde esa noche, después de que Kla se durmiera, Jade se encerró en su oficina para hacer los últimos ajustes de su plan. Había creado un cronograma detallado de cómo ocurriría todo en la fiesta. 19:30, llegada de Kla e Hila al evento. 20:00, llegada de Jade como Jade Montenegro. 20:15, primer contacto estratégico con Ricardo Mendoza. 20:30, acercamiento gradual a los círculos de negocios donde estaría Kla. 21:00, el momento de la revelación. Cada minuto estaba planificado con precisión militar. Jade sabía exactamente dónde estaría Kla en cada momento, con quién hablaría y qué acuerdos intentaría cerrar. Después de todo, ella había organizado su agenda durante años. El celular de Jade vibró, era un mensaje de Carmen. Cariño, conseguí más información. Hila le está diciendo a todas sus amigas que debutará como la novia oficial de Kla en la fiesta. Incluso publicó una historia en Instagram probándose vestidos con el título Noche especial por venir. Jade suspiró, la ingenuidad de Hila era casi conmovedora. La joven realmente creía que Kla dejaría a Jade por ella sin consecuencias. El enfrentamiento, que ella pudiera asumir simplemente la posición de esposa sin enfrentar ninguna resistencia. Hila estaba a punto de descubrir que había subestimado por completo a la mujer que intentaba reemplazar. A la mañana siguiente, Jade se despertó con una sensación de calma absoluta. Era como si toda la ansiedad, el dolor y la incertidumbre de los últimos días se hubieran cristalizado en una determinación fría y calculada. Preparó el desayuno de Kla por última vez como esposa engañada. A partir de mañana, todo sería diferente. Cuando él bajó, la encontró más radiante que nunca. Buenos días, amor, dijo Jade, sirviéndole el café exactamente como le gustaba. Buenos días, te ves muy hermosa hoy. Gracias. Por cierto, mañana por la noche saldré con Carmen, cena y cine. No te molesta, ¿verdad? Claro que no, que te diviertas. Kla apenas pudo ocultar su alivio. Si Jade estaba ocupada con su amiga, no tendría que inventar más excusas para llegar tarde después de la fiesta con Hila. Después de que él se fue, Jade se permitió una sonrisa de satisfacción. Mañana por la noche, Kla descubriría que había subestimado por completo a la mujer que había tomado por esposa, y Hila aprendería que algunas posiciones en la vida no se consiguen solo con juventud e ingenuidad. La venganza estaba en sus últimas 24 horas de preparación, y sería devastadoramente perfecta. La gala. El salón de eventos del Savoy Hotel nunca había recibido un evento tan importante como la fiesta anual de la Asociación Británica de Importadores. El salón principal estaba decorado con flores exóticas, candelabros de cristal y una vista panorámica de la ciudad que quitaba el aliento. Los invitados más influyentes del sector empresarial británico circulaban entre copas de champán francés y canapés preparados por el chef ejecutivo del hotel. Exactamente a las 19:30. Kla llegó al evento con Hila del brazo. Ella estaba deslumbrante con un vestido rosa claro que realzaba su juventud. Su cabello rubio caía en suaves ondas sobre los hombros. Kla, impecable en su smoking negro, sonreía con la confianza de un hombre que finalmente podía mostrar públicamente su conquista. ¿Estás nerviosa, amor?, susurró a Hila mientras entregaban sus invitaciones en la recepción. Un poco, admitió ella, apretando su brazo. Pero estoy feliz. Por fin puedo estar a tu lado como tu verdadera mujer. Kla sonrió y besó delicadamente su mano. Hoy era nuestro primer día oficial como pareja, el primero de muchos. Fueron recibidos con entusiasmo por los demás empresarios. Kla presentó a Hila como su nueva socia de
negocios y consultora estratégica, títulos que hicieron que la joven sonriera con orgullo. No notó las miradas curiosas y ligeramente maliciosas de algunas esposas presentes. Mujeres experimentadas que reconocieron de inmediato la dinámica de la situación. Mientras tanto, a 20 metros de distancia, Jade realizaba los últimos retoques de su preparación. Se miró en el espejo de cuerpo entero de su vestidor y apenas reconoció a la mujer que la devolvía la mirada, el vestido verde esmeralda de Paloma Herrera la había transformado en una diosa moderna. Elegante, poderosa y absolutamente impresionante, su cabello estaba recogido en un sofisticado moño bajo, con algunos mechones estratégicamente sueltos que enmarcaban su rostro. El maquillaje era impecable, con un delineado perfecto que resaltaba sus ojos, sus labios, en un tono nude, destacaban la belleza natural de su boca. Las joyas eran discretas, pero extremadamente caras, pendientes de diamantes, regalo de Kla en su tercer aniversario de bodas, y un collar de perlas que perteneció a su abuela. Perfecto, murmuró, ajustándose el vestido por última vez. Es hora de mostrarles quién soy realmente. A las 19:45. Jade se subió a la parte trasera del Mercedes-Benz que Ellen había alquilado para la ocasión. El conductor, discretamente instruido sobre la importancia de la puntualidad, recorrió las calles de Londres con la precisión de un piloto profesional. Durante el trayecto, Jade repasó mentalmente cada detalle de su plan. Sabía exactamente dónde estaría Kla a las 20:15, en el bar principal, conversando con representantes de la compañía japonesa Tanaka Industries, un acuerdo que llevaba meses intentando cerrar. También sabía que Ila probablemente estaría a su lado, sonriendo y asintiendo ocasionalmente, claramente fuera de su elemento en las discusiones técnicas sobre logística internacional y regulaciones aduaneras. A las 20:10, el Mercedes se detuvo frente al Savoy. Jade respiró hondo, enderezó su postura y salió del coche con la gracia de una reina. El portero, impresionado por su elegancia, casi tropezó al abrirle la puerta. Buenas noches, señora, tartamudeó. Bienvenida al Savoy. Gracias, respondió Jade con una sonrisa que era a la vez dulce y poderosa. Entró al hotel y se dirigió al ascensor que la llevaría al salón de la fiesta. En el espejo del elevador, ajustó por última vez su labial y se permitió una sonrisa de anticipación. En unos minutos comenzaría el espectáculo más importante de su vida. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso de la fiesta y Jade hizo su entrada. El efecto fue inmediato. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase, las cabezas se giraron, la gente susurraba preguntándose quién era la impresionante mujer que acababa de llegar. Ellen, estratégicamente ubicada cerca de la entrada, se acercó de inmediato. Jade Montenegro, dijo lo suficientemente alto para que los presentes escucharan. Qué placer verla. ¿Cómo fue el vuelo desde Barcelona? Excelente. Gracias, respondió Jade en inglés perfecto, pero con un ligero acento que Ellen había sugerido para que la identidad fuera más convincente. Estoy muy emocionada de conocer a los empresarios británicos. He escuchado cosas maravillosas sobre el mercado local. Mientras tanto, al otro lado del salón, Kla estaba exactamente donde Jade había predicho, conversando animadamente con los ejecutivos de Tanaka Industries. Ila estaba a su lado, sonriendo y asintiendo ocasionalmente, claramente fuera de lugar en las discusiones técnicas sobre logística internacional y regulaciones aduaneras. Señor Martín Hiroshi Tanaka, director regional, decía, estamos impresionados con su propuesta, pero necesitamos garantías sobre la capacidad de su empresa para manejar volúmenes mayores. Absolutamente, señor Tanaka, respondió Kla con confianza. Nuestra infraestructura ha sido recientemente ampliada y contamos con asociaciones estratégicas que nos permiten. Se detuvo a mitad de la frase. Sus ojos habían captado un movimiento al otro lado del salón, una mujer con un vestido verde que atraía la atención de todos a su alrededor. Había algo familiar en ella, algo que aceleró su corazón de una manera que no podía explicar. Disculpa un momento, murmuró, entregando su tarjeta a Tanaka. Lila, continúa la conversación, vuelvo enseguida. Ila, confundida pero obediente, trató de mantener la sonrisa mientras Kla se alejaba, claramente distraído por algo o alguien. Al otro lado del salón, Jade había sido presentada a Ricardo Mendoza, tal como estaba planeado. El empresario, elegante en su impecable smoking, no podía ocultar su admiración por la misteriosa inversora europea. Señorita Montenegro, dijo Ricardo, besándole delicadamente la mano, es un placer conocerla. Ellen me comentó que representa a un consorcio interesado en expandirse a América Latina. Así es, señor Mendoza,
respondió Jade, con los ojos brillando de inteligencia, fascinando a Ricardo. Siempre buscamos asociaciones con emprendedores visionarios. He escuchado cosas excelentes sobre su empresa. Quizás podamos hablar sobre oportunidades de colaboración, sería un honor. Permítame presentarle a algunos colegas del sector. Mientras Ricardo la guiaba por el salón, Jade mantenía una parte de su atención centrada en Cla. Podía verlo acercarse lentamente, claramente intrigado por su presencia. El plan estaba funcionando a la perfección. Ricardo, susurró Jade suavemente, no es ese Clay Martin de Clay Imports. He oído mucho sobre su empresa. Ah, sí, Clay es un competidor, respondió Ricardo con una ligera sonrisa irónica, un empresario competente, debo admitir, aunque sus métodos a veces son cuestionables. ¿Cómo así?, preguntó Jade, fingiendo curiosidad. Bueno, recientemente descubrimos que ha estado usando información privilegiada obtenida, digamos, por fuentes poco convencionales, nada ilegal, ojo, pero éticamente dudoso. Jade fingió sorpresa, aunque sabía exactamente a qué se refería Ricardo. Era una de las estrategias que ella misma había desarrollado para Cla años atrás. Usar contactos personales para obtener información sobre licitaciones antes de que se hicieran públicas. En aquel entonces, parecía inteligente. Ahora, sería otra arma en su arsenal. En ese momento, Cla finalmente se acercó lo suficiente para ver claramente el rostro de la misteriosa mujer. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, su mundo se detuvo. Era Jade, su esposa, pero no era la Jade que conocía. Esta mujer irradiaba poder, confianza y una sofisticada sensualidad que él nunca había visto en ella. Por un instante, quedó paralizado, incapaz de procesar cómo su sumisa y hogareña esposa se había transformado en esta diosa que acaparaba la atención de todo el salón. Jade, susurró incrédulo, dando un paso hacia ella. Disculpe, respondió ella, fingiendo confusión con una actuación digna de un Oscar, creo que me confunde con otra persona. Soy Jade Montenegro, representante del Consorcio de Inversiones de Barcelona. Ricardo observaba la interacción con interés creciente. ¿Se conocen?, preguntó él. Yo, Cla tartamudeó, completamente desconcertado. Perdón, se parece mucho a alguien que conozco. Jade sonrió con una frialdad calculada. Oh, qué interesante, debe ser usted Cla Martin de Clay Imports. He oído mucho sobre su empresa. Ricardo aquí me hablaba de los métodos innovadores que utilizan. La palabra innovadores llevaba un tono que hizo estremecerse a Cla. Había algo en esos ojos, los ojos de su esposa, que le advertía que algo estaba terriblemente mal. Jade, ¿qué haces aquí?, susurró, lo suficientemente bajo para que solo ella lo escuchara. Lo siento, señor Martin, pero sigue confundiendo conmigo a alguien. Tal vez deberíamos concentrarnos en negocios. Escuché que estaba intentando cerrar un contrato con Tanaka Industries. La sangre de clase Elo. Como sabía sobre el trato con los japoneses, era información confidencial que solo había compartido con una persona. Sus ojos volvieron a Hila, que aún estaba al otro lado del salón, intentando mantener la conversación con los ejecutivos japoneses. De repente, todo empezó a tener sentido. Jade lo sabía, de algún modo. Su esposa había descubierto todo. Ricardo, continuó Jade, su voz suave como la seda pero afilada como una hoja, mencionaste algo sobre métodos cuestionables. ¿Podrías elaborar? Como inversor, necesito entender completamente los estándares éticos de las empresas con las que consideramos hacer negocios, respondió Ricardo, encantado con la oportunidad de incomodar a su competidor frente a un posible inversor. Bueno, hay rumores de que Clay Imports obtiene información sobre licitaciones mediante, digamos, relaciones íntimas con empleados de empresas públicas, fingió Jade, con un gesto de shock. Relaciones íntimas. ¿Qué tipo de relaciones? El tipo que puede comprometer la imparcialidad de ciertas decisiones empresariales, preguntó Ricardo, mirando directamente a Clay. Clay estaba pálido, no sabía de dónde había sacado Ricardo esa información, pero estaba peligrosamente cerca de la verdad, y lo peor, estaba siendo expuesto frente a su propia esposa, que, por alguna razón diabólica, fingía ser una inversora extranjera. En ese momento, Leila se acercó, claramente confundida por la prolongada desaparición de Cla. Cariño, los japoneses preguntan dónde estabas. Quieren finalizar los detalles del contrato. El silencio que siguió fue ensordecedor, y la acababa de llamar cariño a Cla frente a Ricardo Mendoza y la misteriosa inversora. Peor aún, no se dio cuenta de que la inversora era en realidad la esposa de su amante. Ricardo levantó una ceja, comprendiendo claramente la situación. Jade mantuvo una expresión de leve confusión,
como si no comprendiera del todo la dinámica personal que estaba presenciando. ¿Tu secretaria?, preguntó Jade a Kla con inocencia. Kla estaba completamente perdido. Cómo explicar a Hila sin exponer la aventura, cómo mantener la fachada profesional cuando su vida personal se estaba derrumbando en público. En realidad, dijo Hila con una ingenua confianza que hizo que Jade sintiera una mezcla de lástima e irritación. Soy socia de negocios de Kla y, bueno, somos pareja. Esas palabras retumbaron en el grupo como una bomba. Ricardo no pudo ocultar una sonrisa satisfecha. Finalmente tenía pruebas concretas de que Kla usaba relaciones personales para avanzar en su negocio, y Jade sonrió. No era una sonrisa amable ni comprensiva. Era la sonrisa de un depredador que finalmente había acorralado a su presa. Qué interesante, dijo, su voz manteniendo un tono suave pero con un frío que hizo estremecerse a Kla y su esposa. ¿Sabe de esta sociedad? Los 5 segundos de silencio que siguieron a la pregunta de Jade parecieron una eternidad. Kla estaba paralizado, las manos temblando ligeramente mientras procesaba la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Hila, todavía sin conocer la verdadera identidad de la inversora, sonreía con la ingenuidad de quien cree que finalmente ha ganado su lugar al sol. Su esposa, Hila, rió, un sonido cristalino que cortó el aire como una campana fúnebre. Oh, señorita Montenegro, esa es una historia complicada. Kla está en proceso de separarse de su esposa. Es una mujer muy sencilla. No entiende nada de negocios, sabe, se queda en casa, no tiene ambiciones. No es como nosotras, mujeres modernas e independientes. Cada palabra de Hila fue como un puñal al corazón de Kla, que observaba horrorizado cómo su amante destruía cualquier posibilidad de salir de esa situación con dignidad. Ricardo observaba todo con el interés de quien presencia el colapso de su mayor competidor. Jade mantuvo su sonrisa helada, preparando el golpe final. Qué perspectiva tan interesante, dijo suavemente. Y dígame, señorita, perdón, no escuché su nombre. Leila Herrera, respondió la joven con orgullo. Me gradué en negocios en la Universidad de Londres y llevo unos meses trabajando como consultora estratégica para Cohen Ports. Consultora estratégica, repitió Jade, saboreando cada palabra. Qué responsabilidades tan impresionantes para alguien tan joven. Dígame, ¿qué tipo de estrategias ha desarrollado para la empresa? Hila se sonrojó, claramente insegura sobre cómo responder. Su rol en la compañía era básicamente decorativo, organizaba la agenda de Kla, contestaba llamadas y, ocasionalmente, redactaba informes preparados por otros. Bueno, ayudo con la organización general de las operaciones, murmuró Jade, fingiendo tomar notas mentales, y con los análisis de mercado, los estudios de viabilidad, las negociaciones de contratos internacionales. El silencio de Leila fue más elocuente que cualquier respuesta. Ricardo comenzó a reír discretamente, comprendiendo que estaba presenciando una masacre en cámara lenta. Saben, continuó Jade, su voz adquiriendo un filo peligroso, es interesante cómo funcionan los negocios familiares. Muchas veces, el verdadero estratega detrás del éxito es alguien que trabaja tras bambalinas sin recibir reconocimiento público. Kla cerró los ojos, sabiendo exactamente hacia dónde se dirigía. Por ejemplo, prosiguió Jade, sacando discretamente algunos documentos de su bolso, revisaba materiales de Cohen Ports antes de nuestra posible asociación y descubrí algo fascinante. La mayoría de las estrategias de expansión de la compañía, los análisis de mercado más innovadores e incluso los contratos más lucrativos, parecen haber sido desarrollados por alguien con formación jurídica avanzada, alguien con especialización en derecho corporativo internacional. Ricardo se inclinó hacia adelante, intrigado. Kla intentó interrumpir, pero Jade continuó implacable. Pero aquí viene la parte interesante. Oficialmente, Cohen Ports nunca ha empleado un abogado corporativo a tiempo completo. Entonces, quien desarrolló estas brillantes estrategias, hizo una pausa teatral, dejando que la pregunta flotara en el aire. A menos que, continuó, con una sonrisa diabólica en los labios, el verdadero estratega sea alguien muy cercano al señor Martin, alguien con acceso íntimo a toda la información de la empresa, alguien que trabaja incansablemente tras bambalinas sin recibir nunca crédito público. En ese momento, varias personas a su alrededor comenzaron a prestar atención a la conversación. La voz de Jade, aunque suave, irradiaba autoridad y atraía naturalmente a los oyentes. ¿Se refiere a alguien en particular?, preguntó Ricardo, claramente fascinado. Me refiero, dijo Jade, su voz ahora llena de un frío que hizo estremecerse a Kla, a la esposa de Clay Martin, Jade Adams.
Una mujer con título en Derecho de la London School of Economics y especialización en Derecho Corporativo de la Universidad de Barcelona. Una mujer que abandonó una prometedora carrera para apoyar los sueños de su esposo. Una mujer que pasó 8 años desarrollando cada estrategia, revisando cada contrato y analizando cada oportunidad de mercado que transformó Quay Imports de un negocio familiar pequeño en un imperio de importaciones. El silencio a su alrededor era absoluto. La gente se había acercado, atraída por la tensión palpable de la situación. Clay estaba pálido como un fantasma, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que su esposa había descubierto y preparado. Pero ¿saben qué es lo más interesante?, continuó Jade, dirigiéndose ahora a Ayla, que empezaba a verse incómoda, que esta mujer sencilla que no entiende de negocios es, de hecho, la verdadera arquitecta del éxito que ahora usted reclama como suyo. Y la miró nerviosa a Clay, buscando apoyo, pero él estaba petrificado. Finalmente, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de la joven. Señorita Montenegro, logró susurrar Clay, podemos hablar en privado. Lo siento, señor Martin, pero no creo que tengamos nada que discutir en privado. Como potencial inversora, todas mis preguntas deben hacerse de manera transparente. En ese momento, Ellen se acercó al grupo, seguida de 2 hombres elegantes que Jade reconoció de sus preparativos. Periodistas de The Economist, la publicación de negocios más importante de Londres. Jade, dijo Ellen lo suficientemente alto para que todos escucharan. Me gustaría presentarles al señor Tomás Restrepo y al señor Carlos Vega de The Economist. Están realizando un reportaje especial sobre inversores internacionales en el Reino Unido. Los periodistas saludaron a Jade con respeto, claramente impresionados por su presencia y elocuencia. Señorita Montenegro, es un placer conocerla. ¿Podríamos hacerle algunas preguntas sobre sus planes de inversión en el país? Por supuesto, respondió Jade con gracia, pero justo estaba comentando algunas preocupaciones éticas sobre ciertas empresas locales con el señor Mendoza. ¿Preocupaciones éticas?, preguntó Tomás Restrepo, inmediatamente interesado. Como periodista de investigación, tenía un olfato agudo para los escándalos. Ricardo, disfrutando la oportunidad de exponer a su competidor, no perdió tiempo. Estábamos discutiendo prácticas cuestionables de algunas compañías del sector. El uso de información privilegiada, relaciones personales inapropiadas para obtener ventajas competitivas. Y Jade agregó su voz, cortando el aire como una espada, la apropiación indebida de propiedad intelectual. Las palabras cayeron como una bomba. Clay finalmente entendió que no había escape. Su esposa no solo había descubierto la aventura, había preparado su completa y pública destrucción. ¿Propiedad intelectual?, preguntó Carlos Vega, su instinto periodístico al máximo. Sí, replicó Jade, sacando más documentos de su bolso. Tengo evidencia de que ciertas empresas se han apropiado sistemáticamente del trabajo intelectual de colaboradores no reconocidos, específicamente de esposas, quienes contribuyeron significativamente al desarrollo de estrategias empresariales sin recibir el crédito o compensación adecuada. Entregó los documentos a los periodistas. Estos son contratos, análisis de mercado y estrategias de expansión, todos desarrollados por una fuente no acreditada, pero presentados públicamente como obra original de la dirección de la empresa. Clay intentó intervenir. Esos documentos son privados. No pueden. Sí puedo, interrumpió Jade, y su máscara de Jade Montenegro finalmente cayó, porque todos estos documentos fueron desarrollados por mí, Jade Adams, su esposa, la mujer a la que acaba de permitir que su amante llamara simple y sin ambición. El impacto de la revelación fue sísmico, y la palideció, finalmente comprendiendo que había pasado los últimos minutos insultando a la esposa del hombre que amaba, una esposa que ahora se mostraba mucho más formidable de lo que jamás imaginó. Los periodistas comenzaron a tomar fotos y notas frenéticamente. Ricardo rió abiertamente, encantado con el espectáculo. Clay se derrumbó en una silla cercana, finalmente entendiendo que lo había perdido todo. Señores de la prensa, continuó Jade, ahora hablando con la autoridad de una ejecutiva experimentada, tengo una propuesta. ¿Qué les parece una entrevista exclusiva sobre propiedad intelectual femenina en el mundo empresarial? Tengo una historia fascinante sobre cómo las mujeres talentosas son sistemáticamente borradas de los éxitos que ayudan a construir. Eso sería fantástico, respondió Tomás Restrepo de inmediato. Podemos programarla para mañana. Perfecto. Y supongo que también querrán investigar las prácticas éticas de Clay Imports.
tengo documentación extensa sobre métodos cuestionables para obtener contratos, mientras los periodistas concretaban citas y Ricardo ofrecía información adicional sobre las prácticas dudosas de su competidor, y la finalmente encontró el valor para hablar. ¿Ustedes realmente son su esposa?, preguntó. Jade se volvió hacia ella con una mirada que mezclaba lástima y desprecio. Lo soy, o mejor dicho, lo fui, porque después de esta noche, creo que nuestro matrimonio ha llegado definitivamente a su fin. No sabía que eras inteligente, capaz, poderosa, balbuceó Hila. No, querida, respondió Jade. Creíste la versión que Cla presentó de mí, la esposa sencilla que se queda en casa sin hacer nada. ¿Alguna vez te preguntaste cómo un hombre mediocre como Cla logró construir un imperio empresarial él solo? Hila no pudo responder. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro al comprender la magnitud de su ingenuidad. Jade se volvió hacia Cla, que permanecía en silencio, destruido. Y tú, mi querido ex esposo, continuó, espero que hayas disfrutado de tu última fiesta como dueño de Clay Imports, porque a partir de mañana, cuando mis abogados presenten la solicitud de divorcio, descubrirás exactamente qué porcentaje de la empresa me pertenece legalmente. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Verás, durante 8 años documenté meticulosamente cada contribución que hice a la empresa, cada estrategia, cada análisis, cada contrato, y según la ley, los cónyuges tienen derecho a compensación por contribuciones intelectuales a los negocios familiares. El rostro de Cla perdió todo el color que le quedaba. Por cierto, continuó Jade con una sonrisa venenosa, Ricardo, creo que discutimos una posible asociación entre su empresa y mi futura compañía independiente. Sería un honor, respondió Ricardo, besando su mano con genuina admiración. Una mujer con su inteligencia y experiencia sería una socia invaluable. Jade se volvió una última vez hacia Cla e Hila. La venganza, dijo suavemente, es un plato que se sirve mejor frío, y ustedes dos acaban de recibirlo. Con eso, tomó el brazo de Ricardo y se alejó, dejando atrás los escombros de la vida que había construido con Cla y los sueños ingenuos de Leila. Tras ella, se escuchaba el sonido de cámaras fotografiando a la pareja destrozada y las voces de periodistas haciendo preguntas cada vez más agresivas. Jade Adams había muerto esa noche. En su lugar, nació una mujer más fuerte, más inteligente y definitivamente más peligrosa. Y su imperio apenas comenzaba. La fiesta continuaba a su alrededor, pero para Cla e Hila, la música había dejado de sonar para siempre. 6 meses después, el sol de la mañana iluminaba la oficina ejecutiva en el último piso del SAR, uno de los edificios más prestigiosos de Londres. Jade Montenegro, el nombre que Jade había adoptado profesionalmente tras el divorcio, ajustaba delicadamente su taza de porcelana mientras revisaba los informes financieros de su nueva compañía, Montenegro Strategic Consulting. 6 meses. Solo 6 meses habían pasado desde aquella noche transformadora en el Savoy, y Jade había construido un imperio que rivalizaba con todo lo que Cla alguna vez había soñado lograr. El teléfono de la secretaria sonó en la oficina contigua. Señorita Montenegro. El señor Ricardo Mendoza ha llegado para la reunión de las 10, anunció Sofía, su asistente ejecutiva, una mujer de 40 años experimentada y eficiente, muy distinta de las secretarias decorativas que otros ejecutivos preferían. Puede hacerlo pasar, Sofía, y por favor, pide que cancelen mi agenda después del almuerzo. Ricardo tiene una entrevista para CNN International a las 2 p.m. Jade sonrió al recordar cómo había llegado hasta allí. La humillación pública de Cla aquella noche había sido solo el primer movimiento de un juego de ajedrez mucho más complejo y satisfactorio. Ricardo entró en la oficina, elegante como siempre, pero ahora había algo en sus ojos que Jade reconocía perfectamente, admiración genuina y un toque de reverencia. Ya no era el poderoso empresario cortejando a una posible inversora, era un socio igual, reconociendo a su igual. Buenos días, Jade, dijo delicadamente, besando su mano. Los números del tercer trimestre son impresionantes. Nuestra empresa conjunta ha superado todas las proyecciones. Buenos días, Ricardo, tome asiento, por favor. Tenemos mucho que discutir sobre la expansión en Colombia. Mientras él se acomodaba en el sillón de cuero italiano, una pieza que ella misma había elegido para combinar con la decoración minimalista y poderosa de su oficina, Jade se permitió un momento de satisfacción. La empresa conjunta entre Montenegro Strategic y las compañías de Ricardo se había convertido en una de las asociaciones más rentables del sector de comercio internacional británico, pero el verdadero placer no provenía solo del éxito financiero,
provenía de la justicia poética de su ascenso, construido sobre los escombros de la arrogancia de Cla. Antes de comenzar, dijo Ricardo, tomando una revista de su maletín ejecutivo. ¿Viste la portada de The Economist esta semana? Jade sonrió, como no verla. Su foto ocupaba toda la portada de la revista de negocios más importante de Londres, acompañada del titular Jade Montenegro, la mente estratégica que revolucionó el comercio internacional del Reino Unido. El artículo de 8 páginas contaba la historia oficial de su carrera. Una brillante abogada especializada en derecho empresarial internacional que decidió crear su propia compañía tras años trabajando discretamente como consultora. Destacaba su educación impecable, su visión estratégica innovadora y su capacidad casi sobrenatural para identificar oportunidades de mercado antes que la competencia. Por supuesto, el artículo no mencionaba a Cla directamente, no hacía falta, cualquiera en el sector empresarial británico sabía exactamente de dónde provenía la experiencia y conocimiento que ahora hacían de Jade Montenegro una de las consultoras más solicitadas del país. Es un artículo excelente, comentó Jade modestamente, aunque creo que exagera un poco en algunos aspectos. Exagerar, rió Ricardo. Jade, en 6 meses has construido una empresa que ya factura más por trimestre que algunas compañías tradicionales en todo un año. Has transformado 3 empresas familiares en líderes del mercado y desarrollado estrategias de expansión internacional que se estudian en universidades. Si hay exageración, es por modestia. Era cierto. Después de aquella noche fatídica, Jade había canalizado toda su energía e inteligencia reprimida en construir algo realmente suyo, cada cliente ganado, cada estrategia exitosa implementada y cada contrato millonario cerrado era una declaración silenciosa de su verdadero valor, y los clientes llegaban en masa. Empresarios que conocían su trabajo tras bambalinas en Klagenfurt podían finalmente contratar directamente a la mente detrás de las estrategias que tanto admiraban. Ejecutivos internacionales impresionados por los análisis de mercado desarrollados por el equipo de Cla descubrieron que podían trabajar directamente con la verdadera autora. El teléfono de Jade vibró discretamente. Un mensaje de Carmen, su mejor amiga y ahora directora de comunicaciones de su compañía. Cariña, tienes que ver esto. Acabo de recibir una llamada de Forbes UK. Quieren incluirte en la lista de las 30 mujeres de negocios más influyentes del país. Y hay más. CNN UK quiere hacer un documental sobre mujeres que convirtieron fracasos personales en espectaculares éxitos empresariales. Jade escribió rápidamente, programa las entrevistas. Y Carmen, gracias por estar siempre a mi lado. ¿Buenas noticias?, preguntó Ricardo, notando su sonrisa. Siempre hay buenas noticias cuando controlas tu propia narrativa, respondió Jade filosóficamente. Pero hablemos de negocios. ¿Cómo van las negociaciones con el grupo colombiano? Mientras discutían detalles de expansión y estrategias de mercado, Jade no pudo evitar recordar aquellos días oscuros. 6 meses atrás, cuando descubrió la traición y sintió que su mundo se derrumbaba, qué mujer tan ingenua había sido, pensando que su vida dependía de Cla. Qué terrible error había cometido al menospreciar sus propios sueños para apoyar los suyos. Qué tiempo tan precioso había perdido siendo la esposa perfecta para un hombre que ni siquiera la valoraba lo suficiente como para presentarla públicamente. Pero tal vez todo eso había sido necesario. Tal vez necesitaba pasar por esa humillación para redescubrir su propia fuerza. Tal vez necesitaba ser subestimada para aprender a nunca volver a subestimarse a sí misma. El intercomunicador interrumpió sus pensamientos. Señorita Montenegro, la señorita Ellen Vázquez también está en línea. Dice que es sobre el evento de lanzamiento de su fundación. Gracias, Sofía. Dile que la llamaré en 1 hora. Ah, la fundación. Ese había sido otro proyecto nacido de aquella noche traumática. La Fundación Jade Montenegro para el Emprendimiento Femenino ya había ayudado a más de 200 mujeres a lanzar sus propios negocios. El enfoque era específico, mujeres que habían sacrificado sus carreras por matrimonios o relaciones y que ahora querían reconstruir su vida profesional. Cada historia que llegaba a la fundación resonaba con su propia experiencia. Abogadas que se convirtieron en amas de casa, ingenieras que abandonaron proyectos para apoyar a sus esposos, médicas que pausaron especialidades para criar a sus hijos, solo para descubrir que sus esposos habían seguido adelante con parejas más jóvenes. Jade había convertido su dolor en propósito, su humillación en fuerza para otras mujeres. Y nada la satisfacía más que recibir llamadas de empresarias que reconstruían sus vidas con la ayuda de la fundación. Jade, dijo Ricardo, interrumpiendo sus pensamientos, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Por supuesto. ¿Tienes noticias de él?
¿Tu exesposo? Jade hizo una pausa, considerando la pregunta. Sí, tenía noticias. Como no, en la ciudad empresarial de Londres, los círculos eran pequeños y los chismes viajaban rápido. Kla había intentado salvar su empresa después del escándalo, pero la combinación de la exposición mediática, la pérdida de contratos importantes y la demanda de divorcio, donde Jade había probado legalmente su contribución intelectual al negocio, había sido devastadora. Clay Imports se vio obligado a declarar la bancarrota 3 meses después de aquella noche fatídica. Ahora trabajaba como gerente de ventas en una empresa mediana, un puesto que representaba una caída dramática desde su antiguo estatus de empresario exitoso. La gente del sector conocía su historia. Sabían que el imperio que había construido en realidad había sido levantado por su exesposa. Sabían que había cambiado a una socia brillante por un amorío juvenil y la pobre y la había aprendido de la manera más cruel que ser la otra rara vez termina bien. Kla, desesperado y humillado, descargó sus frustraciones sobre la joven a quien consideraba responsable de su caída. La relación terminó en apenas 6 semanas. Dejando a Hila desempleada, deshonrada y con su reputación profesional arruinada, actualmente trabajaba en una pequeña firma contable en los suburbios de la ciudad, lejos del mundo glamoroso que creyó conquistar. Tengo alguna información, respondió Jade cuidadosamente, pero prefiero centrarme en el presente y en el futuro. El pasado ya ha cumplido su propósito. Ricardo asintió, reconociendo la sabiduría en sus palabras. Eres una mujer extraordinaria, Jade. Convertir la traición en triunfo y la humillación en un imperio no es algo que cualquiera pueda hacer. Toda mujer tiene esa fuerza dentro de sí, respondió Jade. A veces solo necesitamos una situación extrema para descubrirla. El teléfono sonó de nuevo. Era Sofía informando que los ejecutivos de la compañía alemana Hoffman Industries habían llegado para la reunión sobre la expansión europea. Jade se levantó, ajustando el blazer de un traje a medida que costaba más que el salario mensual que Kla ahora ganaba. Sus tacones Louboutin chitrios resonaban sobre el mármol mientras se dirigía a la puerta. Ricardo, demos la bienvenida a nuestros invitados alemanes. Tengo una propuesta que revolucionará nuestra presencia en el mercado europeo. Mientras caminaban por el pasillo hacia la sala de reuniones principal, Jade pasó frente al espejo de cuerpo entero que decoraba la pared. La mujer que la reflejaba era irreconocible respecto a la esposa sumisa e ingenua de hace 6 meses. Esta Jade irradiaba confianza, poder y éxito. Sus ojos brillaban con la inteligencia aguda de alguien que había aprendido a nunca subestimar su propio valor. Su sonrisa llevaba la serenidad de quien había convertido su mayor derrota en su mayor victoria. Ya no era la esposa que Kla avergonzaba presentar. Era la mujer que él nunca podría recuperar. Contrario a lo que muchos esperaban, Jade no sentía amargura ni deseo de venganza adicional. Aquella noche en el Savoy había sido suficiente. Kla e Hila habían recibido exactamente las consecuencias que sus decisiones merecían. Ahora, Jade estaba demasiado ocupada construyendo su propio legado como para perder tiempo mirando atrás. Al entrar en la sala de reuniones, donde los empresarios alemanes se levantaron respetuosamente para saludarla, Jade Montenegro sonrió. No era una sonrisa de venganza o superioridad, sino de satisfacción genuina. Había demostrado algo mucho más importante que su capacidad de vengarse. Había demostrado su capacidad de renacer. Al final, eso era el triunfo más dulce de todos. La reunión comenzó, y Jade Montenegro, antes Jade Adams, la ex esposa oculta, tomó su lugar al frente de la mesa como CEO de una de las firmas de consultoría más respetadas de Londres. El futuro nunca se había visto tan brillante.